Está cargando. Sí, sabe, doctora. Muy bien. Voy a empezar en unos 3 minutos. ¿Les parece? Están ahorita 64 estudiantes. Seguramente, como es la primera clase, están un poquito dormidos. Buenos días, doctores. Muy bien. Vamos a empezar. Buenos días, soy la doctora Shirley Condori Montes, médico internista de la Caja Petrolera de Salud. La docencia en semiología la voy dando 13 años. Así, en realidad que entré a la universidad a trabajar hace 12 años. Ustedes están iniciando la primera clase de la actividad de tercer año correspondiente a semiología. El tercer año, doctores, antes de que les dé la bienvenida, es el año más apasionante que ustedes van a tener, pues que van a hacer contacto por primera vez con un paciente. Van a entrar a los hospitales, van a hacer contacto con la gente propia del hospital. Es decir, este año ustedes van a aprender en realidad a rozarse con lo que de aquí en adelante va a ser su vida hospitalaria. Entonces vamos a tratar que este año sea lo más provechoso para ustedes en nuestra materia, que es apasionante, pues ustedes van a aprender a diagnosticar síndromes. Siempre me preguntaban por qué la importancia de la semiología. Pues esa es la importancia. Ustedes van a aprender a usar sus sentidos, su criterio clínico, de acuerdo a su conocimiento, para poder llegar a diagnósticos. En este caso, sindrómicos, y obviamente completarán esto al año cuando lleven prácticamente clínica médica, donde aprenderán a llegar a diagnósticos etiológicos. El tercer año es un año donde ustedes van a integrar todos los conocimientos también adquiridos previamente, pues habrán conocido hasta este año todo lo que concierne a la anatomía, tanto macroscópica, microscópica en años anteriores, y finalmente también algunos agentes etiológicos, tanto bacterianos, parasitarios y la manera en que estos actúan en nuestro organismo. También el conocimiento fisiológico ha sido bastante abordado en ustedes en años previos, ya que en este año ustedes van a aprender a la fisiopatología. Es decir, van a aprender a explicar esos signos y síntomas que forman parte de un determinado síndrome para poder llegar a un diagnóstico. Y obviamente aprenderán la parte farmacológica básica de la manera en que algunos fármacos actuarán en un organismo para poder alterar y de esta manera modificar el pronóstico de algún paciente. Es por eso que la materia de tercer año, si bien es bastante compleja en cuanto a tiempo, constituye el año más apasionante y más bonito para mí de la carrera de medicina. Dicho esto, les muestro siempre, tengo una colección de fotografías de mis queridos estudiantes que año tras año han estado pasando por nuestro hospital, cuya docencia comparto con muchos médicos colegas, como el doctor Oquendo, y de años superiores de clínica médica como el doctor Lara, el doctor López, el doctor Macías, que también forman parte del plantel médico del Hospital Seto. Sean ustedes, doctores, bienvenidos. Están subiendo a un bus nuevo para partir y llegar a una partida común, que es el conocimiento en semiología. Muy bien. Vamos a
a definir qué es semiología. Es aquella rama de la medicina que estudia a los signos y síntomas de las enfermedades. Entonces, este término será nuevo de repente para ustedes en cuanto a concepto, pues que han escuchado ustedes muchas veces síntoma. Y síntoma precisamente se refiere a aquella molestia o sensación subjetiva de alguna enfermedad, es decir, aquello que el paciente viene o que lo aqueja, pero que yo no puedo cuantificar, no puedo objetivar en algunos casos, no es objetivo. Por ejemplo, un síntoma será la fatiga, sensación de cansancio, náuseas y, ojo, muchos de los síntomas pueden ser síntomas ambiguos, que nos dicen todo, pero al mismo tiempo no nos dicen nada, como el término o síntoma mareo, que para muchas personas, como vamos a ver adelante, tiene muchas interpretaciones. Sin duda alguna, el síntoma o dolor como motivo de consulta es el 90% de las causas de consulta en el centro médico, en una consulta externa o como motivo de internación, como ustedes van a adentrarse cuando roten en hospitales del día de hoy o mañana, muchos de ustedes. Entonces, la mayor parte de las personas esperan a este síntoma, dolor, ya sea de cabeza, cefalea, dolor abdominal, dolor muscular, dolor en alguna extremidad. Entonces, como motivo de consulta, el dolor sin duda es el 90% de los motivos de consulta. Es por eso que en la mayor parte de los libros de semiología, a quien se cualifica, se identifica, se trata de relacionar con algunas características propias a investigar, es el dolor. En cambio, signo corresponderá a aquella manifestación objetiva, aquella manifestación que yo puedo ver, puedo buscar, puedo sentir, puedo palpar. Entonces, el signo como tal se lo obtiene a través del examen físico. Y es así que en una historia clínica ustedes van a realizar la anamnesis, que corresponde a sacar toda la información referente al síntoma, aquello subjetivo, y a través del examen físico, de acuerdo a la información que ustedes obtengan en la anamnesis, irán a buscar los signos de esa enfermedad o esa manifestación que el paciente les ha dado, ¿no? Y es así que estas manifestaciones objetivas pueden verse, por ejemplo, una ictericia, la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, cuando la bilirrubina aumenta mayor a 2, como concepto de ictericia, coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Muy diferente a la pseudoictericia, por ejemplo, que solo abarca a la piel y obviamente está ausente en cosas para diferenciar, es decir, una ictericia verdadera de una pseudoictericia. También podemos ver áreas equimóticas en los flancos o a nivel periumbilical, descritas así como un signo, pero cuando integramos la información en un paciente que aqueja dolor abdominal intenso asociado a náuseas y vómitos, con un examen físico asociado a ausencia de ruidos hidroaéreos y encontramos áreas equimóticas en los flancos e interpretamos este signo como el signo de Gray-Turner o la equimosis periumbilical como un signo de Cullen, seguramente cuando integramos esta información de la anamnesis y las manifestaciones objetivas, estaremos frente a una pancreatitis necrohemorrágica y cuya traducción en la piel corresponde a una hemorragia retroperitoneal. Entonces, como ustedes ven, la semiología nos permite integrar a través de una propedéutica clínica, que es la que les va a formar en realidad como un criterio clínico a la larga, les va a permitir realizar diagnósticos. Primero se harán sindrómicos, harán diagnósticos diferenciales para llegar a un diagnóstico anatómico y finalmente un diagnóstico etiológico y dar la terapéutica adecuada a sus pacientes. Otro signo, doctores, que ustedes pueden observar acá, ¿cuál sería? Si bien la clase teórica, entre comillas, es una clase magistral, siempre vamos rompiendo esquemas y vamos a hacer una clase participativa donde
el doctor, ustedes, médicos en formación, son libres también de participar. Ustedes ven acá un paciente con mirada al frente, al inspector o en realidad al médico, donde pueden ver básicamente y al tiro la alteración en la mirada. Ustedes ven la desviación ocular con una alteración en el músculo recto externo, una parálisis del músculo recto externo que hace que el paciente tenga un estrabismo convergente del ojo izquierdo. Entonces, esto corresponderá a un signo. De repente, el síntoma por el que viene el paciente va a ser diplopia al inicio, alteración visual como diplopia, ¿no? Visión doble para cuando existe paresia del recto externo, pero posteriormente cuando ya existe una plegia o parálisis, evidentemente será ya manifiesta al examen físico. Entonces, cuando un paciente viene por algún síntoma, en el examen físico nosotros vamos a buscar el signo para llegar al diagnóstico correspondiente. Otra manifestación correspondiente a un signo, cuando realizamos el examen de las pupilas. Lo normal cuando existe una estimulación con luz hacia las pupilas está por el nervio óptico, irá por los diferentes niveles o vías visuales para producir como consecuencia a través de la vía aferente, irá a través del nervio óptico, hará sinapsis a nivel del tronco cerebral para volver por el tercer par y producir miosis. Pero ustedes ven, como han visto en el paciente, ocurre un fenómeno contrario. La estimulación luminosa, en vez de producir miosis, produce midriasis. A esta pupila la conocemos como pupila de Marcus-Boom y al signo llamamos defecto aferente, que se produce en lesiones desmielinizantes como en la neuritis óptica, que puede estar o no asociada a una esclerosis múltiple. Como ustedes ven y ustedes estarán viendo actualmente, tenemos muchos signos que integrados a los síntomas del paciente nos darán pautas para llegar a un diagnóstico. Una marcha en un paciente también ya nos inducirá a sospechar de una etiología determinada. Ustedes ven, esto es cuando yo era todavía estudiante de medicina. Tenía docentes como el doctor Núñez, que ha sido mi mentor, donde se van viendo pacientes y obviamente para no olvidarlos tenemos tecnología actualmente y ustedes ven en los pasillos, esta es la Caja Nacional hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes ven la marcha, no es una marcha normal, ustedes ven que en el trayecto del paciente existe algo alterado. Uno, ven la poca movilidad en el brazo derecho y ven que la marcha es una marcha paraparética, con debilidad en ambas piernas que hace que el paciente arrastre prácticamente los pies. La semiología es una rama tan importante para el clínico, doctores, que el observar y el escuchar van a ser las armas más poderosas que ustedes van a tener en este año y de aquí en adelante. El buen clínico, nos dicen los libros, que es observador, pero además sabe escuchar. Entonces, ustedes no saben cuánta información nos da la historia clínica para llegar a un diagnóstico. Si bien en la actualidad tenemos muchos métodos diagnósticos y en algunos casos obviamos o dejamos a un lado la historia clínica para pasarnos a hacer estudios de alta complejidad. Estos en realidad nos ayudan para hacer diagnósticos diferenciales o ver la gravedad de alguna enfermedad, ¿no? Nunca, doctores, va a pasar de moda la historia clínica y obviamente el criterio clínico, pues a través de su conocimiento y razonamiento ustedes van a poder obtener una buena historia clínica para llegar a un diagnóstico. Es así que muchas profesiones como la medicina nunca serán reemplazadas por ejemplo, inteligencia artificial, que ustedes estamos en la era y en el boom de la tecnología. Obviamente son armas muy poderosas para nosotros que en muchos casos nos facilitan muchas cosas, pero acuérdense, el criterio clínico se va formando en base a una medicina basada en evidencia a través de estos medios, pero también a través de la experiencia, ¿no? No es una competencia, sin embargo, el criterio clínico
lo forma cada uno de acuerdo al conocimiento que va adquiriendo. Otro signo serán las manifestaciones que se presentan en los exámenes complementarios. Un hemograma con anemia es un signo. Los hallazgos en la punción lumbar con una hipoproteinorraquia, por ejemplo, nos inducirá a pensar algunas otras patologías. Entonces, el encontrar las características del líquido cefalorraquídeo, un líquido claro, con salida a poca presión, sin aumento de presión, son hallazgos, son signos también que vamos encontrando. Por lo tanto, los hallazgos en una placa radiográfica, los hallazgos en un hemograma, los hallazgos en un citoquímico de líquido cefalorraquídeo, de líquido pleural, de líquido ascítico, corresponden a signos. Es objetivo de tercer año, doctores, que ustedes al finalizar esta rotación tengan que saber interpretar todos estos hallazgos, tanto normales y patológicos. Son las armas que ustedes deben adquirir para que al año, en la parte clínica, ustedes vayan ya a los diagnósticos etiológicos. Por lo tanto, cuando viene un paciente con algún síntoma, por ejemplo, mareo, aparte de definir bien, como vamos a ver más adelante, a qué se refiere este término muy ambiguo, en este caso referido por el paciente como una sensación de giro, y nosotros interpretar eso como vértigo, cuando el paciente viene con esa sensación de giro, doctor, me giran las cosas, cuando camino, cuando estoy cambiando de posición, que interpretamos nosotros como vértigo, nuestra opción o el siguiente paso a seguir en el examen físico es buscar la manifestación física, es decir, el signo de aquel síntoma llamado vértigo. En este caso, una manifestación clínica, el signo correspondiente será el nistagmus, que es el movimiento oscilatorio, ya sea agotable o no, dependiendo si es un vértigo central o periférico de los globos oculares, como ven en la paciente con sensación de giro, náuseas y vómitos, incapacidad funcional debido a esta manifestación. Entonces, el signo característico va a ser el nistagmus. Entonces, cuando el paciente viene con algún motivo de consulta, que generalmente es un síntoma, aunque también puede haber motivos de consulta que son signos, ¿ya? Entonces, en este año ustedes van a aprender a través de la anamnesis o la entrevista, a obtener síntomas, a caracterizar ese síntoma, a explicar, a tratar de explicar mediante fisiopatología el por qué se producen esas manifestaciones clínicas. Van a objetivar ese síntoma a través de signos, y esto lo van a adquirir a través de semiotecnia o el examen físico. Es por eso que en este año ustedes tienen las rotaciones divididas, tienen la materia de habilidades, que es precisamente la que les va a ayudar a realizar un buen examen físico, van a obtener signos a través de un buen examen físico, y en hospital además van a aprender a realizar entrevistas, anamnesis, van a integrar esos dos conocimientos, tanto de hospital y la parte de habilidades, para llegar a estudiar completamente los síndromes. Van a aprender a hacer a final de año diagnósticos sindrómicos. ¿Y cómo se define, por lo tanto, un síndrome? Como aquel conjunto de signos y síntomas que se relacionan mucho entre sí y que tienen un fenómeno fisiopatológico común. Pero esto obedece a distintas causas, es decir, un síndrome puede tener múltiples causas, y cuando ese conjunto de signos y síntomas obedece a una sola causa etiológica, hablaremos de enfermedad. Por lo tanto, el síndrome, aquel conjunto de signos y síntomas, van a tener en este año que ser explicados por ustedes, por eso llevan la materia de fisiopatología, para llegar a ese diagnóstico, obviamente etiológico, y poder quedarse con un diagnóstico y para dar un tratamiento o terapéutica adecuada a los hallazgos que ustedes encuentren.
El objetivo, por lo tanto, de esta materia va a ser conocer esas manifestaciones clínicas de la enfermedad para llegar a un diagnóstico que va a ser siempre al final en ustedes en distintos grados de precisión. Llegarán primero a un diagnóstico sindrómico, tienen estos signos y síntomas tienen un fenómeno fisiopatológico común, pero de distintas causas. De ahí irán a un diagnóstico anatómico, por ejemplo, una insuficiencia mitral, y el diagnóstico etiológico que ha causado la insuficiencia mitral. Es decir, los grados de complejidad de su diagnóstico tienen que ir en este orden para que les sea fácil. Un diagnóstico sindrómico que engloba mucho, como el síndrome de insuficiencia cardíaca, el diagnóstico anatómico, a qué se debe la insuficiencia cardíaca o se debe a una insuficiencia mitral, por ejemplo, y el diagnóstico etiológico, a qué se debe esa insuficiencia mitral, por ejemplo, una endocarditis bacteriana. Entonces, la complejidad de los diagnósticos va a ir aumentando de acuerdo a los datos que ustedes vayan obteniendo para acercarse más a ese diagnóstico. Otro ejemplo. El dolor de cabeza, denominado en términos técnicos, que es lo que ustedes también van a adquirir en este año, a utilizar los términos ya técnicos descritos, muy bien descritos y con buena ortografía, obviamente, en la historia clínica, la cefalea, ¿no? Un ejemplo, dolor de cabeza. Viene un paciente mayor de 60 años, masculino, con cefalea, con datos de alarma, que también ustedes van a aprender a caracterizar, es decir, por ejemplo, la edad mayor a 60 años, de inicio súbito, que no mejore con los analgésicos comunes o con la terapia convencional, que además despierte al paciente en la noche, o que finalmente no le deje hacer sus actividades físicas y que en vez de mejorar se vaya incrementando, o que aumente con maniobras que normalmente no producen dolor, por ejemplo, maniobras de Valsalva, el toser, el agacharse. Entonces, son datos de alarma de un signo, por ejemplo. Y que al examen físico ustedes además noten que tiene una temperatura de entre 38 y 39, pero además, a medida que van inspeccionando ya en el examen físico y ven a un paciente somnoliento, ya sea en sopor superficial o en sopor profundo, es decir, haya alteración de conciencia, ustedes ya con datos básicos van a poder tener idea de la complejidad del paciente. Y vemos aquí un paciente donde al tiro, con esos 3 datos que les he mencionado, esto es un síndrome meningio hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con cefalea, alza térmica, pero además alteración de conciencia, que es la clave para nosotros para decir este trastorno puede deberse a una alteración del sistema nervioso, entonces estamos frente a un síndrome meningio. Y si tengo en mi cabeza ya en la anamnesis este dato, al examen físico iré a objetivar, a buscar los signos característicos del síndrome meningio, como son el signo de Brudzinski, con el movimiento brusco a nivel cervical y la flexión de las rodillas, por ejemplo. Este es un signo de Brudzinski. El signo de Kerning, que corresponde a la flexión de las rodillas cuando éste se va elevando. Entonces, estamos ahí ya para hacer un diagnóstico. Es decir, tenemos cefalea, como ustedes han visto, puede tener cualquier persona, todos hemos tenido cefalea. Fiebre también, que no necesariamente se debía a un cuadro meningio, pero hay datos claves que nosotros sacamos en la historia clínica y con el examen físico, como es el trastorno de conciencia, asociados a los datos de alarma que hemos ido cuestionando al paciente. Con esos datos básicos, utilizando clínica, criterio médico, a través de la propedéutica médica, vamos a ir a buscar precisamente lo que queremos encontrar. Hay un dicho muy importante en la parte clínica que dice: nuestros ojos no van a ver lo que el cerebro no sabe. ¿A qué me voy con esto, doctores? Cuanto más conocimiento tengan ustedes, hayan adquirido tanto en años anteriores, este año y en los subsiguientes años, la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales va a ser mayor. Por ejemplo, cuando ven ustedes una cardiomegalia, no solo van a pensar en Chagas, pensarán en otras patologías, pero si solo han estudiado Chagas, el único diagnóstico que van a pensar va a ser
en una cardiomegalia, enfermedad de Chagas. Entonces, cuanto ustedes tengan mayor posibilidad de tener conocimiento, de leer para eso, a eso me refiero, para adquirir conocimiento, más posibilidades diagnósticos diferenciales van a tener y van a saber adquirir los tips, es decir, los puntos clave para poder llegar a un diagnóstico característico de una enfermedad. En el caso anterior, por ejemplo, el diagnóstico sindrómico será un síndrome meningio hasta demostrar lo contrario. Paciente con fiebre, cefalea, alteración de conciencia y que al examen físico yo encuentre signos característicos, Kearney, Brusinski, rigidez de nuca, no hay duda, estaré frente a un síndrome meningio. El diagnóstico anatómico, obviamente, si solo va a haber signos meningios, será un cuadro, estará ubicado en la meninge, pero además, cuando hay alteración de conciencia, será un cuadro meningoencefálico, difuso, cuyas causas o cuyos diagnósticos diferenciales o a qué se deben podrán ser diversas. Será un cuadro meningio infeccioso, será un cuadro meningio irritativo por sangre como una hemorragia subaracnoidea, etc. Entonces, para llegar a este diagnóstico etiológico es que ustedes utilizan primero el diagnóstico diferencial y quizás realizarán punción lumbar, una tomografía, etcétera, que les va a ayudar a encaminar más y llegar a un diagnóstico etiológico y poder ayudar al paciente con una terapéutica adecuada, ¿ya? Hay un término bien importante que en los libros clásicos, en todos los libros de semiología, siempre está manifiesta, que es patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Significa, es aquel signo, aquella manifestación característica de alguna enfermedad, cuya sola presencia me va a dar el diagnóstico. Por ejemplo, ustedes han estado últimamente frente al brote de sarampión en Tarija, ¿no? Un signo característico patognomónico de esta enfermedad será el signo de Koplik, las manchas blanquecinas en la mucosa oral, asociado obviamente al rash cutáneo que pueda haber. Entonces, la presencia de este signo, por ejemplo, nos ayuda a distinguir de otras enfermedades y decir, esto es sarampión. Ejemplo, los dientes de Hutchinson, característico de la sífilis hereditaria. O sea, cuando encuentro este signo, no me voy a equivocar en decir esto es una sífilis hereditaria. De estos signos o síntomas, sin embargo, al encontrar estos, si bien nos indican que son característicos de una enfermedad, esto implicaría, aprendemos a conocer dos términos que corresponden a sensibilidad y especificidad. Y cuando hablamos de un signo o síntoma patognomónico, estos tendrían que tener una sensibilidad y especificidad del 100%. Es decir, que no va a haber ni falsos positivos ni negativos. Prácticamente esto en medicina se encuentra, pero es muy poco probable. Ustedes han leído, les es familiar estos términos de sensibilidad y especificidad, tal vez no tan bien comprendidos en años previos, porque aprendemos en algunos casos solamente por memoria y sin razonar. Ustedes han encontrado sobre todo estos términos o les han sido manifestados en las materias, por ejemplo, de bacteriología, parasitología, porque han aprendido a hacer métodos diagnósticos, han leído algunos métodos diagnósticos donde les hablaba de sensibilidad del 90%, especificidad del 50%. Entonces, en muchos de los casos nos es un poquito no bien comprendido estos términos y quiero que estos términos sean por ustedes bastante entendibles para que ustedes cuando lleguen al hospital ustedes van a ver que muchos signos, síntomas tienen determinada sensibilidad y especificidad y el conocer estos términos les ayuda bastante para saber qué datos les van a ayudar para diagnosticar una enfermedad y qué datos no les van a ayudar para aproximarse a un determinado diagnóstico o a un determinado síndrome. Es así que sensibilidad vamos a llamar a la posibilidad de una prueba, un signo o un síntoma de darnos como positivo cuando el paciente realmente está enfermo. Es decir, que nos ayuda a clasificar a los enfermos, nos ayuda a caracterizar, a decir, tiene este signo o este síntoma corresponde a esa enfermedad, ¿no? Dentro de un universo. Aquí, por ejemplo, tenemos un test, por ejemplo,
Nos dicen tiene una sensibilidad del 98%. De todos 100 pacientes, en 98 nos van a dar positivos, pero va a haber todavía un 2% que nos va a dar, siendo positivo, un falso negativo. Pero esta prueba es bastante buena porque tiene una sensibilidad del 98%. O sea, de 100 pacientes a 98 nos va a permitir diagnosticar como positivo y verdadero positivo. En cambio, la especificidad es la posibilidad de una prueba, un signo o un síntoma de darnos negativo cuando el paciente realmente está sano, o sea, cuando no tiene la enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, en un ejemplo graficado para ustedes, nos dice, esta prueba tiene una especificidad del 92%, es decir, que de 100 pacientes, en 100 pacientes sanos, en 92 estamos confirmando que realmente ese paciente no está enfermo, pero aún tenemos un margen de un 8% que nos da un falso positivo, o sea, estando enfermo nos va a dar un falso positivo. Pero tiene bastante especificidad, o sea, 92% nos va a permitir en un 92% decir este paciente no tiene la enfermedad. ¿Está claro? Como por ejemplo ocurre en los casos de el antígeno nasal, ¿no? El hacer un antígeno nasal para la prueba COVID. Nos puede decir, tiene una especificidad del 92%, 92% si no tiene, no está enfermo. Lo mismo irá para sensibilidad. Tiene una sensibilidad, por ejemplo, la prueba diagnóstica del 98%. En 100 pacientes que están enfermos con sintomatología respiratoria, nos va a diagnosticar el PCR, no el antígeno, el PCR, la enfermedad. Pero va a haber un margen de 2%, por ejemplo, en que el paciente, estando con la enfermedad, no se va a diagnosticar. Obviamente estoy hablando del PCR, pero con valores no correspondientes, ¿no? Esto les doy este ejemplo para que ustedes me entiendan, para que se den cuenta, ¿no? Aquí vamos a hablar, sí, de un signo, por ejemplo, el signo de Babinski. Ustedes han leído, en algún momento les es familiar este signo de Babinski, ¿no? Que es el signo característico como la hiperextensión del primer ortejo del dedo y cuando hacemos el roce por la parte periférica de la planta de los pies, un signo reflejo. El reflejo normal es el reflejo plantar, que corresponde a la prensión de los dedos, ¿no? Como un signo normal, un signo superficial, un reflejo superficial. Pero el no tenerlo o el tenerlo en hiperextensión o encontrar el signo de hiperextensión del primer ortejo cuando hacemos esta respuesta plantar, llamamos signo de Babinski. Y en este caso, por ejemplo, nos dicen el signo de Babinski tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%. La sensibilidad, doctores, nos ayuda a confirmar enfermedades. La especificidad nos ayuda a descartar enfermedades. ¿Está claro? Aquí, por ejemplo, en este signo característico nos dice tiene una especificidad del 99%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo sospecho de un trastorno piramidal, un trastorno de primera neurona, si en ese paciente no encuentro signo de Babinski, descarto la posibilidad de que se trate de una enfermedad de primera neurona. Entonces, el signo de Babinski me sirve más por su especificidad, porque si no lo encuentro, estoy segura de que no hay trastorno piramidal. No sé si está claro. Ya en la parte práctica, cuando ustedes vayan viendo, leyendo y vayan viendo en el hospital, vamos a ver determinados signos y vamos a aprender con determinada sensibilidad y especificidad para ir escogiendo estos datos para nuestra historia clínica y saber utilizarlos para nuestro diagnóstico. Realizan los médicos estos exámenes de sensibilidad y especificidad que, entre comillas, al principio les parece complejo. Yo he sido estudiante, pero no es así. ¿Esto para qué? Para obtener, explicar en forma juiciosa siempre la mejor evidencia posible para
que ustedes ayuden a su paciente. Es decir, hablamos aquí ya de medicina basada en evidencia. Para eso utilizamos estos datos, ¿no? Es decir, explicar en forma juiciosa la mejor evidencia que nosotros tengamos a través de sensibilidad y especificidad para tomar decisiones adecuadas en cuanto a diagnóstico o terapéutica, ¿no? Por lo tanto, la medicina basada en evidencia va a integrar el mejor resultado de la investigación y además la experiencia clínica para ser adaptado a un paciente en particular, ¿ya? Últimamente, en los últimos años, utilizamos esta arma, diríamos nosotros, porque se basa en métodos epidemiológicos, en métodos estadísticos. No va a reemplazar a la experiencia, pero va a complementarla. Sin embargo, la medicina basada en evidencia, gracias a la cual nosotros tenemos guías, no es una receta de cocina. Es decir, no es el síndrome diarreico, voy a dar, qué sé yo, sales de rehidratación oral y se va a poner esto. No es una receta de cocina. La medicina no es poner 2 tazas de agua, 4 tazas de harina, no. Ustedes van a ver que esto, de acuerdo al criterio clínico, se va a adaptar al paciente. Cada paciente, cada organismo viviente tiene respuestas y tiene métodos fisiológicos o funcionamiento muy diferentes. Es por eso, si bien la medicina basada en la evidencia nos va a dar pautas, nos va a dar guías, nos va a dar el camino a seguir, en ningún momento es una receta de cocina, donde nos va a decir 2 más 2 es 4 y si no, no es. Entonces, por lo tanto, no va a reemplazar a la experiencia, la va a complementar. Esto quiere decir que ambos, de manera juiciosa, nos va a permitir llegar a la mejor evidencia, juntar los datos positivos en torno al paciente, interpretarlos y dar mejor posibilidad de terapéutica a su paciente. Entonces, para medicina basada en evidencia tenemos buscadores, revistas, etcétera, para ir informándonos. Cuanto más nutrida sea la información que ustedes tengan, UpToDate, Cochrane, etcétera, ustedes van a tener mayor posibilidad de tener armas para su conocimiento. Y es así que todos estos hallazgos estadísticos de exámenes, de estudios que se realizan, se van agrupando en niveles de evidencia, alto, moderado, bajo, para llegar a recomendar una determinada maniobra, un determinado método diagnóstico. Entonces vamos a agarrarnos de esta evidencia científica en niveles de evidencia para poder aplicar al paciente, para poder escoger al paciente el mejor método diagnóstico, el mejor signo, el mejor síntoma que nos va a ayudar, por ejemplo, a un diagnóstico de acuerdo a la evidencia que se ha encontrado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de la historia clínica. Pues la historia clínica es la que nos va a ayudar. Tengo 5 minutos, doctores, para que se vayan a su práctica. La historia clínica nace ya desde la época de Hipócrates, ¿no? Es un método tradicional, sistematizado. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué yo hago una historia clínica? Precisamente es para regirnos, a enseñar, nos sirve para enseñar, a conducir adecuadamente a un paciente. Para eso nos ayuda la historia clínica, para saber hacer sabiendo lo que estoy haciendo. Entonces, para eso realizamos una historia clínica, que es normada. La historia clínica en realidad será un documento privado, técnico, clínico. Es un instrumento legal, obligatorio, sometido a reserva del paciente. El secreto médico viene incluido aquí, en el cual se registran cronológicamente, como un cuentito, las condiciones de salud del paciente. Pero no solo la condición de salud del paciente, sino el acto médico. ¿Qué es lo que está haciendo el médico por ese paciente? ¿Qué procedimientos estoy realizando en este paciente? Y el equipo de salud, ahí viene el personal de enfermería asociado en la atención integral del paciente. Entonces, la historia clínica es ese documento donde voy a registrar todo en forma cronológica, ordenada, sobre la condición de salud del paciente. Es el cuento de la salud del paciente, para que me entiendan, ¿no? Ahora, una buena historia clínica no necesariamente tiene que ser larga, extensa. La mejor historia clínica es aquella que tenga la información adecuada, resumida, ordenada
y veraz, ajustada a la real verdad de los hechos. Entonces, se anota, se obtiene ahí todos aquellos datos, tanto positivos y negativos, asociados verazmente a lo que nos dice el paciente. Un documento médico se refiere a las características de la enfermedad, los hallazgos semiológicos, las medidas diagnósticas y terapéuticas empleadas. Pero también va a ser un documento humano porque va a reflejar la relación establecida entre el médico y el paciente. Aquí, doctores, es donde ustedes van a actuar. Es la primera vez que ustedes van a estar en contacto con un paciente. Van a aprender a entrevistar a un paciente. Van a adentrarse en lo más íntimo de la historia del paciente. No solamente la parte clínica, ustedes van a ver, ahí engloba muchas cosas, ¿no? Y es un documento legal, doctores, porque esto puede emplearse como testimonio de la veracidad que ustedes han hecho en cuanto a la enfermedad del paciente, siempre manteniéndonos en las normas de la práctica clínica. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué tienen que saber esto? Porque es bien frecuente, y con esto concluyo, está en las noticias, ¿no? La prensa, negligencia médica, pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de los que informan en la televisión o los que utilizan este término negligencia saben el verdadero concepto de negligencia? ¿Saben ustedes? De repente no, pero sí lo han escuchado y van repitiendo, como en nuestro medio, ¿no? Actualmente el conocimiento se va adquiriendo por repetición, pero no por conocimiento. Entonces, quiero que aprendan, para finalizar, estos 3 términos, por favor, que ustedes a menudo tienen que estar familiarizados y como médicos, como futuros médicos, tienen que saber conceptualizarlos. Impericia, imprudencia y negligencia. Hablamos de impericia, como su nombre lo indica, la falta de pericia, es decir, la falta de sabiduría en las acciones que realizamos, a la falta de experiencia o la habilidad en la ejecución de la profesión, y que puede perjudicar directamente al paciente. A eso llamamos impericia, la falta de pericia, de sabiduría en la acción que yo realizo con el paciente. Imprudencia es aquella que se define como no tomar precauciones para evitar riesgos, es decir, actuar en forma temeraria, precipitada, sin conocimiento. A eso llamamos imprudencia. Y finalmente, negligencia, cuando el médico actúa sin cumplir las normas que rigen nuestra profesión. Es decir, dejar de hacer o hacer aquello que no se debe. Si ustedes conceptualizan este término, es bastante complejo y no necesariamente es negligencia. Ustedes van a ver a menudo ser empleado este término sin conocimiento. Es poco probable que un médico quiera hacer daño a una persona. Actúe con impericia, actúe con imprudencia y finalmente con negligencia, es decir, hacer aquello que no debe, es decir, aplicar un medicamento que sabe que va a hacer daño a un paciente. Eso es negligencia. Entonces, dudo mucho, no solo un médico, sino cualquier humano en todo el sentido de la palabra tenga que hacer negligencia. Entonces, ustedes aprendan estos términos para que puedan emplearlos correctamente. Un médico, doctores, debe distinguirse del resto de las profesiones por su conocimiento. Voy a quedar aquí, doctores, en la clasificación de la ficha técnica, y en esta parte de la ficha técnica ustedes van a aprender que la ficha técnica de hospitalización y de consulta externa van a ser algo diferentes. Acá vamos a hablar de la historia clínica tradicional, que es la que van a hacer ustedes en hospital, en pacientes hospitalizados, y van a hacer la ficha técnica basada en problemas en la consulta externa. Ambos obviamente tienen motivos de consulta, tienen examen físico, pero la manera de abordar al paciente va a ser algo diferente, la manera de registro va a ser diferente. En la hospitalización van a hacer anamnesis, examen físico, evolucionarán al paciente, participarán de las indicaciones, verán, interpretarán los exámenes diagnósticos, llegarán a un diagnóstico adecuado y en el momento del alta aprenderán también a hacer epiclisis. En este año, doctores, ustedes tienen que aprender estas cosas, a evolucionar al paciente, interpretar algunos exámenes básicos, como les digo, un líquido asíctico, pleural, tienen que aprender a hacer epiclisis, la hoja de alta. Por mi parte, aprenderán en la consulta externa también a hacer la historia clínica basada en problemas. Voy a quedar aquí, doctores, me voy a comunicar con
con el grupo correspondiente a este día por vía interna, pero voy a quedar aquí el día viernes que vamos a concluir. Voy a estar abierta a algunas preguntas que ustedes puedan tener, respetando siempre mi tiempo que ustedes tienen que ir a sus rotaciones de hospital. Estoy dispuesta a responder en 3 minutos alguna duda que ustedes tengan respecto a la materia. No existiendo dudas, doctores, no sé si tienen alguna pregunta, cuestionamiento hasta aquí. Es bastante arduo lo que nosotros vamos a ver en la siguiente y en la subsiguiente clase, para lo cual voy a pedir la siguiente vez, empecemos por favor, si no aprovechando su tiempo y no es mucha imprudencia de parte mía, el empezar tal vez a las 6:30 para abarcar un poquito más y poder hacer una clase un poquito participativa y puedan ustedes participar activamente de la clase. Aparentemente no hay preguntas, doctores. Es muy bonita la parte de semiología. Voy a concluir aquí, doctores.